Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Carta excusa del señor ministro de Relaciones Exteriores, por medio de la cual agradece la invitación cursada por la comisión para el día de hoy, pero debido a que el tema de la sesión se refiere a un proceso de licitación que se encuentra en pleno desarrollo, no le parece emitir opiniones respecto del mismo. Oficio del Ministro de Salud, a través de la cual envía respuesta a oficio de la Comisión e informa sobre las medidas y coordinaciones existentes desde el punto de vista sanitario con las autoridades de Brasil. Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, por medio de la cual remite respuesta a oficio de la Comisión respecto de la situación de la ciudadana venezolana Fabiola Duarte. Memo del Director de Asuntos Parlamentarios, mediante el cual informa que el embajador de Chile en Rumania se reunió con la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de ese país, señora Rosalía Viro, quien destacó el buen nivel de las relaciones bilaterales y la necesidad de mantener los contactos con su contraparte chilena, aunque sea vía telemática. Carta de la diputada señora Joana Pérez, por medio de la cual solicita se pueda recibir en audiencia a los señores Gastón Abello, Víctor Varela, Raúl Aguayo, Moisés Faúndez y Raúl Sangüesa, víctimas de funcionarios policiales durante la realización de una protesta pacífica por problemas salariales con Bosque Arauco y Celulosa Arauco el pasado 3 de mayo del año 2007 en la provincia de Arauco. Lo anterior con la intención de conocer, por sus testimonios, de las consecuencias que el Estado de Chile, en su actuar negligente, significó para la vida e integridad de estas personas y de las cuales aún no existen responsabilidades asumidas por parte de este. Asimismo, solicita invitar al Ministro de Relaciones Exteriores con la finalidad de conocer los argumentos desarrollados por el Estado de Chile para la configuración que le cabe en el marco de estos hechos. Nota de la señora María Angélica Adasme, asistente del embajador de la República de Corea, a través de la cual solicita coordinar una visita de cortesía para el embajador de Corea, señor Kyung Ho Young. Asimismo, y dado que el embajador se encontrará en Valparaíso, sugiere reunirse con el presidente mañana miércoles 11 de agosto en el horario que más le acomode. Nota del señor Pablo Tapia, a través de la cual solicita una reunión de cortesía con la Comisión de Relaciones Exteriores para la excelentísima señora Luis de Sousa, embajadora de Su Majestad Británica en Chile, quien asumió su cargo en marzo de este año. Sugieren el día martes 17 de agosto en el Congreso de Valparaíso en un horario a convenir, de acuerdo a vuestra disponibilidad o vía telemática. Oficio de la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del cual remite información relativa a aquellas causas judiciales sobre los hechos sucedidos en Colonia Dignidad. Asimismo, adjunta listado de causas relativas a delitos de tortura y otros apremios ilegítimos, respecto a los cuales la Unidad Programa de Derechos Humanos no posee legitimación activa. Sin embargo, sí se realiza seguimiento de los avances procesales. Y por último, señor presidente, correo electrónico de la diputada alemana Renate Kunatz, a través del cual acusa recibo de oficio de la comisión y al respecto informa que la Comisión Mixta Chileno-Alemana por Colonia Dignidad ha asignado 4 expertos, 2 chilenos y 2 alemanes, para desarrollar un concepto de un posible memorial en los terrenos de Colonia Dignidad, actualmente en discusión, para lo cual adjunta documento de propuesta en español. Asimismo, comunica que se está trabajando en un reporte de evaluación formal, el que se está tratando conjuntamente con el Parlamento y Gobierno, pero alude que esto les tomará algunas semanas y una vez que esté listo enviarán una copia traducida al español para vuestro conocimiento. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En relación al punto 5 que plantea la diputada Joana Pérez, yo sería partidario en enviar esta carta a la Comisión de Seguridad Ciudadana porque nosotros no nos compete abordar esta materia, si les parece bien. ¿Ah? Estoy de acuerdo. Sí, porque una cosa de seguridad, entonces no... ¿Les parece? Bien. En relación al punto 6, a mí se me llamó de la Embajada de Corea y tenía un encuentro hoy día con el embajador que está aquí, pero lamentablemente no se ha coordinado conmigo, con usted tampoco como mesa, ¿no? Quedaron de llamarme en el transcurso del día y hasta el momento no he recibido, yo concordé con ellos recibirlo hoy día informalmente, pero no
noticias de su visita a Valparaíso, para que ustedes sepan. Y en relación al punto 9, solo quiero hacer una observación y que me llama la atención, porque cuando estuvo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, ella nos manifestó que no podía entregar antecedentes sobre lo que trabajaba la comisión mixta porque no tenía autorización. Y sin embargo, esta parlamentaria alemana, que nosotros le enviamos los antecedentes, resulta que ella nos contó todo lo que está haciendo la comisión mixta. Ajá. Pero lo que me llama la atención es que la subsecretaria haya dicho que no podía. Entonces resulta que la subsecretaria nos dice una cosa y esta parlamentaria alemana nos manda un escrito con todas las propuestas que están trabajando. Pero bueno, lo importante es que estamos informados. No sé si algo sobre la cuenta. Yo pediría a su secretario que pudiera leer la carta del ministro de Relaciones Exteriores para que tengan todos conocimiento. Perdón. Gracias, presidente. Hoy día recibimos la visita del señor embajador de Colombia. Yo con anterioridad me había reunido con él y me solicitó, y yo le pido a esta comisión que pueda oficiar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dado que hoy día existe un tratado ya tramitado por esta Cámara que dice relación con los carnets de manejar, la reciprocidad de los mismos. Esto ya fue aprobado por nosotros, está siendo vigente en Colombia, ya está aprobado, y sin embargo a nosotros nos falta un trámite legislativo que es francamente de muy fácil despacho, como lo hicimos nosotros, incluso sobre tabla, sin discusión. Entonces sería bueno que si nosotros pudiésemos hacerle ver que dada la presión que están viviendo en este minuto la Embajada de Colombia por parte de sus propios connacionales que habitan en Chile y que evidentemente no es reconocido el documento, es que nosotros pudiéramos hacerle ver, digamos, la necesidad de una pronta tramitación a este proyecto. Muy bien. Si les parece, podríamos mandar un oficio a la Comisión de Relaciones Exteriores planteándolo el diputado Undurraga. Acordado. En relación al punto 7, que me lo salté sin querer, ¿les parece bien? Ellos están sugiriendo el martes próximo para tener un encuentro con la embajadora. Yo me coordino con y ustedes que quieran participar en una reunión con ella, les aviso. No sé, lo que estimen ustedes conveniente. Hoy el 17 es martes. Podríamos citarla a la sesión. Lo que pasa es que también, y a lo mejor podemos matar dos pájaros de un tiro, desde la Embajada de Estados Unidos me están planteando lo mismo. ¿Podríamos recibir a ambos embajadores? Pero el agregado... Sí. ¿Podríamos recibirlo? Uno a las 3 y el otro a las 4. ¿Sí? ¿Les parece, secretario? Para que le diga... ¿Qué primero? A la embajadora, por orden. A la embajadora de Gran Bretaña y después al... Sí. Pero yo tengo entendido, ¿no ha llegado todavía la embajadora de Estados Unidos? No ha llegado la señora. ¿Embajadora? Sí. Ya. Entonces, habría el acuerdo de recibir primero a la embajadora y después al... Sí, acuerdo. Perdón, solo para precisar, esto de la ciudadana venezolana, ¿quién pidió de nosotros esto? ¿De Fabiola Duarte? Yo tengo la impresión que alguien de la comisión pidió... Porque, vean ustedes, porque está la respuesta del oficio y sería bueno que yo me recuerde, no que haya sido yo, no me recuerdo. Pero para eso para poderle entregar a quien lo solicitó los antecedentes que contestaron. Muy bien. Diputadas, diputados, saludamos al diputado Gabriel Asensio, a la diputada Francesca Muñoz y al diputado José Miguel Calisto, que está... Miguel Ángel, perdón, ya le cambiaste el nombre, que está tan lejos. Y saludamos la presencia de los diputados Vidal, Undurraga, Mirosevic, Moreira, Jarpa y Fuentes. Muy bien, hoy día a mí me pareció pertinente y por eso que quiero compartir con ustedes los antecedentes e invitar al ministro de Relaciones Exteriores
a raíz de una situación bien particular que se está dando. Sí, perdón. Presidente, ¿En varios? parece que ya en varios, por favor. Ah, ya que no levantó la mano. Diputado Asensio tiene la palabra. Disculpe que no sea capaz de mostrar mis manos ni mi cuerpo desde donde estoy, ¿ya? Pero perdona, ¿ya? Tiene la palabra, diputado. En un punto sobre la cuenta, yo sé que usted va a volver después al tema, ¿ya? Pero solo para hacer presente lo raro de que me parece y el argumento del señor ministro de Relaciones Exteriores para no asistir. Yo sé que va a volver a poner ese tema allí, ¿ya? Pero solamente quiero decir que entiendo que el señor ministro de Relaciones Exteriores estaba invitado para conversar sobre el tema de la licitación de pasaportes, carnet de identidad, salvoconductos, en el sentido fundamentalmente de qué es lo que pasa si cuando una empresa china pudiera ganar, qué es lo que pasa con los datos, ¿no es cierto?, personales de los chilenos. Y el segundo tema que era bien importante parece que era el tema de la visa waiver, pero me parecía raro que el ministro se excuse en que no puede hacer comentarios sobre la licitación, porque yo creo que no íbamos a hablar sobre el tema de la licitación misma, pero quería hacer presente eso antes de que en varios, señor presidente, pudiera informar algo que me parece bien importante, interesante y bueno para nosotros. Yo asistí en representación de la Cámara de Diputados a la reunión del Parlamento Andino que se realizó la semana pasada en Bogotá. En esa reunión del Parlamento Andino, donde Chile participa y donde yo creo que nosotros debiéramos prestarle fundamental atención, especialmente por el tema de la comunidad andina y los órganos que forman parte del sistema, se eligió a Juan Pablo Letelier, al senador Juan Pablo Letelier, como presidente del Parlamento Andino. Y yo voy a entregar el informe a la Cámara de Diputados, un rato más probablemente voy a entregarle también a ustedes, a los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, el informe de la reunión, pero a mí me parece que nosotros debiéramos tener en algún momento alguna conversación sobre las opciones, las oportunidades que tenemos de participar en este tipo de organismos parlamentarios. Por ahora, yo lo que sugeriría, si es que ustedes están de acuerdo, mandar una nota de saludo o de felicitación al senador Juan Pablo Letelier por haber sido elegido presidente del Parlamento Andino, y luego, en otra oportunidad, quizás conversar acerca de la posibilidad de invitarlos para que esta Comisión de Relaciones Exteriores pueda, de alguna manera, conversar con él acerca de cuál es el rol de los chilenos en ese parlamento y fundamentalmente también en la comunidad andina. Eso quería decir, señor presidente, y si lo tiene a bien, ¿no es cierto?, ojalá mandar ese saludo de felicitación, de éxito, ¿no es cierto?, al senador Letelier, y ver cómo nosotros cooperamos en ese organismo parlamentario. Muchas gracias, estimado presidente. Gracias, diputado Gabriel Asensio, por lo oportuna sus palabras. Si le parece, le enviaríamos, no estábamos en conocimiento de lo que usted nos está informando, así que le hacemos llegar, que hay acuerdo unánime, un oficio, una carta de felicitación y reconocimiento al senador Juan Pablo Letelier. Acordado. Yo no sé si usted estima conveniente que leamos la carta al ministro de Relaciones Exteriores primero, antes de yo opinar sobre lo que nos convoca. La carta del señor ministro de Relaciones Exteriores dice lo siguiente: Honorable señor presidente, tengo el agrado de acusar recibo de la atenta comunicación en la que usía, a través del señor secretario de esa honorable comisión, me invita a la sesión que se desarrollará el martes 10 de agosto de 2021 con el objeto de abordar las implicancias que podría tener para la seguridad nacional y la privacidad de las personas la eventual adjudicación a la empresa tecnológica estatal china Alsino el contrato para la fabricación de los nuevos pasaportes y documentos de identidad en el proceso de licitación que lleva adelante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Sobre el particular, me permito señalar que, en atención a que es un proceso de licitación que se encuentra en pleno desarrollo, no parece pertinente emitir opiniones respecto del mismo. Asimismo, todo indica que este ministerio no sería competente para señalar una postura sobre las eventuales implicancias para la seguridad nacional y la privacidad de las personas que podrían derivarse de la posible adjudicación a determinada empresa, toda vez que tales factores deberían haber sido considerados en los términos de referencias aprobados oportunamente por la autoridad competente sobre esta materia.
Por tanto, y en consideración a los argumentos arriba señalados, solicito a UCIA excusar mi participación a la referida sesión. Saludo atentamente a usted, Andrea Alamán, de Relaciones Exteriores. Debo complementar con la carta que el ministro se comunicó telefónicamente conmigo ayer y hoy día en la mañana, haciendo ver los mismos argumentos que ha esbozado ahí, para que todos tengan conocimiento que por lo menos me comunicó personalmente antes de enviar la carta. Permítanme, antes de ofrecer la palabra sobre este tema, entregar algunos antecedentes y reflexiones. Yo creo que cuando nosotros hicimos una opción de transformarnos en una economía abierta, y en buena hora que se hizo esa opción, no tomamos resguardos necesarios para abordar situaciones que pudieran afectar el día de mañana, antecedentes y elementos de geopolítica, estratégico y de seguridad nacional. Y el día de mañana, como tenemos una economía abierta que no pone ningún tipo de restricciones cuando estados o particulares o privados quieren invertir en nuestra economía, incluso tienen más facilidades que el propio Estado chileno cuando quiere invertir en su propio país. Y fruto de aquello, estamos asistiendo a una situación que por lo menos para mí, y no es que me ponga la inversión extranjera, por el contrario, bienvenidas sean todas, pero lo que me preocupa es cuando es un Estado el que invierte en la economía nuestra y particularmente lo hace en sectores estratégicos, Ya ocurrió con la situación de la eléctrica, del sector eléctrico, que todos compartirán conmigo que es un sector estratégico, no es un sector menor. Y resulta que hoy día estamos en presencia de una situación que me parece más preocupante y delicada, que es la posibilidad cierta que una empresa que pertenece al Estado chino pueda acceder y adjudicarse la licitación de todo lo que es la fabricación de pasaportes y carnets de identidad de nuestro país. Yo he seguido este tema con mucha dedicación. Ayer recibimos al director del Registro Civil en la Comisión de Economía y permítanme señalar que más que clarificar las cosas me dejaron más dudas. ¿Por qué les explico? Cuando se abrió esta licitación, establecía que para la evaluación el 50% era para cuestiones de naturaleza económica, la propuesta económica, y el otro 50% para naturaleza técnica. Transcurridos los días, se hace una modificación a la licitación a través de un decreto, donde se estipula que ahora la parte económica vale un 65% de la evaluación y la parte técnica un 30% y la parte administrativa un 5%. Pues bien, ¿qué es lo que enciende las alarmas? De acuerdo a los antecedentes que se han entregado, primero, era obligación de las empresas, cuando se presentaran a la licitación, tenían que mostrar un ejemplar del documento que iban a hacer, en este caso del carnet, como también del pasaporte. Vía decreto nuevamente de la Dirección de Registro Civil, se elimina esa exigencia que siempre se había hecho y solamente las empresas ahora tienen que entregar un documento certificado que cuentan con la tecnología para hacer esto. Curiosamente, el argumento que dio el director del Registro Civil, que fue por razones de la pandemia, que la única de las 5 empresas que no mandó, porque todas las otras empresas que participaban hicieron llegar, a pesar de la pandemia y las dificultades para ingresar documentos, hicieron llegar su carnet y su pasaporte que ellos pretendían si se adjudicar. Y la única que no hizo llegar eso fue la empresa del Estado chino. Dicho aquello, llama la atención, y por eso que creo que la situación no es menor, de que las pruebas de algoritmo biométrico, que son las que van a determinar esto, todas las anteriores empresas tienen un 99,5% de certeza, de calidad. Y resulta que la empresa Isino no logra llegar al 94%. No logra llegar al 94%. Entonces,
claramente yo entiendo la situación compleja que estamos viviendo como país, en el siguiente sentido. Nadie puede conocer que China es nuestro principal socio comercial. Y obviamente, cuando usted tiene que enfrentarse a su principal socio comercial, tiene que ser muy cuidadoso de cómo se relaciona y cómo puede generar malestares e incómodos. Solo traigo al recuerdo lo siguiente, para que usted, no es que yo sea mal pensado, pero son coincidencias. Cuando con el diputado Miguel Mellado hicimos ver lo preocupante que era que la empresa estatal china se apoderara del sector eléctrico, curiosamente, empezaron a haber dificultades para exportar cerezas, si ustedes se recuerdan, en enero y febrero. Y se le pusieron dificultades a la cereza. ¿Se acuerdan ustedes? Que curiosamente, no estoy acusando nada, coincidió cuando nosotros denunciamos lo que estaba pasando con el sector estratégico eléctrico y con las exportaciones nuestras a China sobre la cereza. Pues bien, entonces, claro, el día de mañana, evidentemente, esto es preocupante, porque no sabemos cómo lo puede tomar el Estado chino, esta situación. Fíjense ustedes, solo para entregar antecedentes, y deben haberlo leído todos ustedes en el diario Mercurio, no sé si fue el domingo o este lunes, que el Estado chino estaba muy preocupado porque la empresa Uber, Didi, tenía mucha información personal de los habitantes chinos. Obvio, porque si usted lo contrata el servicio, tiene los datos, los nombres, dónde vive, todo. Y sin embargo, el Estado chino ya estaba tomando medidas porque consideraba que la empresa Uber, Didi, tenía mucha información sobre los ciudadanos chinos. Pues bien, pongámonos en nuestro país ahora. Todos los expertos que he consultado sobre las empresas que generan la fabricación de pasaporte y carnet, no hay, aunque el director del Registro Civil dijo que los datos iban a quedar para Chile, que no iba a ser imposible, que el Estado chino tuviera que tener acceso, todos los expertos dicen que eso es imposible de evitarlo. Entonces aquí tenemos dos problemas. Uno, que la información personal, nosotros lamentablemente tenemos una legislación sobre la privacidad de nuestros datos, es débil. Entonces, hoy día le estamos dando la posibilidad a un Estado que se apropie de toda la información de los conciudadanos chilenos. Ya es delicado. Segundo, claramente la información tiene que ver con cuestiones de geopolítica, de seguridad nacional. Si, no es. Entonces yo siento, y por eso mi preocupación, probablemente por la importancia que tiene China en nuestro concepto comercial, yo siento que no se le está dando importancia a lo delicado que podría ser que una empresa estatal china se adjudique esta licitación, partiendo de la base que cómo se han corregido o modificado las bases de la licitación para justamente darle facilidades para que pueda acceder a esa licitación y adjudicarse esa licitación. Nosotros, a través de la Comisión de Economía ayer, acordamos mandarle un oficio al Contralor General de la República para que viera si las licitaciones estaban contando de algún tipo de vicio o situaciones irregulares para que se abordara. De hecho, si ustedes han acompañado la prensa, hay dos empresas que ya han cuestionado y han acudido a los tribunales, no me son los nombres, donde cuestionan la licitación porque dicen que la empresa china llegó tarde con algunos antecedentes, es inadmisible que ella participe de este proceso de licitación. Entonces, a mí me parece importante, insisto, que no es un detalle esto, tiene implicancia en las relaciones internacionales, sin lugar a duda, porque sea cual sea el resultado, obviamente nos va a generar algún inconveniente si el resultado es negativo para la empresa estatal china. Y segundo, nadie me puede negar que esto tiene implicancias geopolíticas y de seguridad nacional. Es decir, ¿qué país va a estar dispuesto a entregarle a otro Estado la información de todos sus conciudadanos? Cosa que, reitero, los expertos señalan que es imposible evitar aquello. Por mucho que se diga desde el Registro Civil que eso es imposible que ocurra, no. La gente que hace este tipo de trabajo saben que eso usted queda vulnerable absolutamente. Yo entiendo que el ministro haya mandado esta carta y pueda señalar que como esto está en proceso de licitación,
no es conveniente que él opine sobre la materia. Podríamos perfectamente haber hecho una sesión secreta, pero yo entiendo que él se abstenga. Por último, el día de mañana a lo mejor él va a tener que poner la cara para explicar internacionalmente lo que ha ocurrido o puede no ocurrir. Entonces me pareció pertinente colocar estos antecedentes en la comisión, porque yo creo que afectan las relaciones internacionales el día de mañana y porque tienen elementos de seguridad nacional y de geopolítica que son extraordinariamente graves y delicados. Eso quería hacer esa introducción. Le ofrezco la palabra si alguno de ustedes quiere intervenir. Diputado Pablo Vidal tiene la palabra. Gabriel Asensio después. Diputado Vidal tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, yo primero quiero agradecerle el tema que usted trae a colación y la forma en que lo aborda, porque en distintas ocasiones usted ha hecho aquí comentarios en la comisión en estos años críticos por distintos temas sobre China, y muchas veces lo hemos pasado por alto, pero creo que acá hay una profundidad en la situación que implica desde el punto de vista geopolítico y la disputa que hoy día se está dando a nivel global entre las grandes potencias, entre China y Estados Unidos. Interesante columna del diputado Mirosevich hace unos días también del rol de India en ese proceso, pensando en las próximas décadas, próximos años. Pero en particular esta lucha entre China y Estados Unidos se está librando en un territorio distinto al territorio anterior, que era el territorio físico. Se está librando en este territorio, en el territorio digital. Y se está librando de una manera bien complicada, donde el control de los datos que están teniendo las grandes corporaciones tecnológicas, algunas en el caso de Estados Unidos que son privadas, pero en el caso de China no hay que ser ciego para darse cuenta que todas tienen participación estatal. Esa información le permite a las distintas corporaciones no solo controlar los comportamientos de compra, las conductas comerciales de las personas, sino que incluso mucho más allá. Incluso las preferencias políticas y otro tipo de conductas más complejas. Por eso digo que aquí el tema geopolítico yo creo que lo hemos pasado un poco por alto y no hemos hecho los lesos. A propósito de lo que decía el diputado Naranjo, el presidente, respecto de esta apertura, que la hemos mal entendido como parte de nuestra mirada global, pero que no ha protegido otros aspectos fundamentales para defender la soberanía de nuestro país y de nuestro subcontinente. Yo creo que Latinoamérica hoy día es un territorio en disputa en las grandes potencias, y aquí quiero agregar un par de temas que creo que también han pasado y fue polémico el año 2018 a propósito de algunas licitaciones públicas. Por ejemplo, el tema del tren Santiago-Valparaíso, donde nos contó el gobierno en ese momento como gran gracia que la licitación la estaba haciendo, las bases de licitación la estaban desarrollando con una empresa privada, pero que no nos preocupáramos porque era una empresa privada que no iba a tener ninguna posibilidad luego de participar en el concurso por la ejecución del proyecto, pero las dos eran empresas chinas. Por lo tanto, al final se lo estaban pasando de un bolsillo para otro, y no estoy pensando en los costos porque probablemente desde el punto de vista de los costos sea una propuesta eficiente. Pero lo que estamos entregando, y aquí yo lo comento y podríamos quizás profundizarlo con expertos en la materia en alguna otra sesión, la disputa por el desarrollo de obras públicas en Latinoamérica es algo que China viene intentando hace muchos años. Y lo ha hecho en Ecuador, lo ha hecho en Brasil, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en Argentina y ahora lo está haciendo muy intensamente en Chile. Muy intensamente, porque le ha ido mal en los otros países por distintas razones. Y están aprendiendo respecto a cómo funciona nuestro sistema de licitaciones y van a tener las obras públicas, este tren, carreteras. No me extrañaría que vengan grandes dádivas, pero en el fondo lo que está detrás no es generosidad del Estado chino con el pueblo chileno, es esta disputa geopolítica con Estados Unidos en Latinoamérica. Esto lleva por otro lado un abandono, en mi opinión, de parte del Estado chileno en ciertas áreas de desarrollo que son estratégicas, donde nosotros hemos tenido una mirada dogmática, donde el Estado ha renunciado a participar en ciertos ámbitos productivos y del desarrollo del país, y en obras públicas y sobre todo en servicios básicos, donde nosotros hemos dicho que el Estado chileno no puede participar porque tiene que ser privados, con una mirada dogmática. Pero muchas de esas empresas privadas que hoy día operan en Chile son empresas que tienen participación pública de los estados desde los cuales ellos provienen. En el caso de Enel, el accionista mayoritario de Enel es el Ministerio de Economía italiano. En el caso de EDF, el accionista mayoritario, que hace un 80% de la propiedad de EDF, la empresa eléctrica de Francia, es el Estado francés. En el caso de un montón de empresas españolas se repite lo mismo.
en fondos de inversiones que vienen desde Canadá, que vienen desde Australia, que son parte, no sé si actualmente, pero en algún momento fueron dueños de Transelec, que es la principal empresa de transmisión eléctrica en Chile, y ahora hace poco supimos, y tuvimos de hecho una sesión especial al respecto, la distribución eléctrica, en su mayoría, hoy día, está en manos de una empresa china. Que al final es el Estado. Entonces, por tener una mirada dogmática que tienen que ser empresas privadas, al final son otros estados los que están controlando distintos ámbitos productivos y de desarrollo en nuestro país, porque nosotros hemos renunciado al rol de que Chile pueda participar de esas industrias. Y lo que está planteando hoy día el presidente de la Comisión en términos del manejo de los datos privados y personales, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno saca un permiso en la comisaría virtual, ni la comisaría virtual es capaz de reflejar de manera fidedigna los datos nuestros respecto a lo que tenemos registrado en el registro civil. A mí me muestra una dirección en la cual yo no vivo hace más de 10 años, cuando yo ingreso por la comisaría virtual con mi clave única. O sea, las bases de datos del Estado no las tiene ingresado ni el propio Estado para los servicios que nos presta a nosotros las personas, los ciudadanos, pero le estamos entregando toda esa base de datos a una empresa de Chile. A mí me parece de lo más grave que hay. Y comparto completamente su preocupación y no me parece la respuesta del canciller, y si es necesario que sea por la confidencialidad del caso, una sesión secreta, daremos desacuerdo, pero creo que esto es un tema que hay que discutirlo y hay que tomar acción en esto, porque después va a ser muy tarde, no va a ser reversible. Gracias, diputado. Diputado Gabriel Ascenso había solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente, para agradecer igual que usted haya puesto en discusión este tema, para hacer algunas observaciones también en el mismo sentido del diputado Vidal. Yo creo que lo que ha expuesto el diputado Vidal ha puesto muy bien el corazón de la discusión que nosotros debiéramos tener, pero no solamente entre nosotros, porque esta puede ser una rica discusión de mucha especulación entre nosotros para ver quién tiene más conocimiento de uno u otra cosa, sino que una conversación que tengamos que tener con nuestras autoridades. Yo creo que realmente la excusa del ministro de Relaciones Exteriores es, a juicio mío, incomprensible. Creo que nosotros debiéramos reiterar la invitación para que el ministro de Relaciones Exteriores venga y converse con nosotros justamente los temas que el diputado Vidal acaba de exponer con tanta claridad. Yo creo que en este tema de este cuento, ¿no es cierto?, de geopolítico que se está produciendo, bien vale la pena, ¿no es cierto?, que nuestras autoridades nos digan en qué estamos, cuál es la situación de Chile, cuál es el comportamiento de los norteamericanos, de los chinos, de los hindúes, no sé qué pasa con los rusos. Está bien. Yo creo que eso es una discusión que hay que tenerla, y me gustaría, ¿no es cierto?, que nosotros reiteráramos las invitaciones al ministro de Relaciones Exteriores. Señor presidente, yo quiero decirle que el 21 de junio, o sea, ya pronto vamos a cumplir 2 meses. Yo envié un oficio al ministro, en este caso al ministro de Justicia, y le envié un oficio al ministro de Justicia expresando mi preocupación sobre este tema de la licitación. Yo sé que nosotros no tenemos por qué comprometernos en el tema de fondo de la licitación, pero sobre las diversas situaciones que se pueden producir a consecuencia de una licitación de ese tipo, nosotros tenemos la obligación de discutirlo. En ese oficio yo le preguntaba, ¿no es cierto?, para que nos diga, ¿no es cierto?, cuál es la situación del proceso de licitación hoy día, si hay una carta GAN para saber más o menos en qué va el proceso, cuándo se va a resolver esto, cuánto tiempo existe. Yo entiendo que esto tiene que estar, ¿no es cierto?, en 1 o 2 meses más debiera estar resuelto, porque se supone que en el mes de octubre debiera estar resuelto. Bueno, ya. Después les pedía, ¿no es cierto?, que indique la justificación del cambio de un modelo donde el Estado no asumía ningún costo en la implementación de la operación del sistema por uno donde el Estado tiene que desembolsar recursos para operar los módulos de los cuales se va a tener que hacer cargo, en este caso, ¿ya? Luego le estamos pidiendo que indique la estrategia del registro civil para la gobernanza del proyecto en su totalidad, señalando si existe el personal con capacidad técnica para velar por esto. Luego le pido, ¿no es cierto?, que informe por qué en las bases actuales, a diferencia de los procesos anteriores, el ítem técnico solo pesa un 30 o 35%. Luego le pedí, ¿no es cierto?, que informe por qué la evaluación técnica consiste solo en una verificación documental y no real de las aptitudes técnicas de las empresas que se presentaron a la licitación, indicando además cómo las empresas demostrarán la calidad técnica de los instrumentos que se estarían licitando. En el mismo sentido, informar por qué se eliminaron las pruebas técnicas y de laboratorio en la etapa de evaluación.
le pido también que informe las razones por las que las modificaciones a las bases no serían una rebaja al estándar de seguridad de las cédulas y pasaportes en nuestro país. Es bien importante este tema del estándar de seguridad de las cédulas. Luego que informe las condiciones si las condiciones de la actual licitación permiten asegurar la continuidad del programa Visa Waiver, indicando si a dicho respecto se harán modificaciones para la mantención del programa. Aquí estoy preguntándome acerca de qué es lo que van a hacer, ¿no es cierto?, los norteamericanos, si es que los chinos y sus aliados, sus socios alemanes, ganan, ¿no es cierto?, esta licitación. Y luego que informe respecto a la operación y planes de contingencia del servicio, debido a que se observa una ventana de tiempo entre enero del 2022, mes en que la empresa actual termina el contrato con el registro civil, y diciembre del 2022, mes en el que la empresa que se adjudique la licitación comienza a operar. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que en junio de este año le pedí al ministro de Justicia que las informe, y la autoridad no lo informa, no dicen, no responden, ¿no es cierto?, a estas inquietudes. Por lo tanto, yo creo que es muy relevante que nosotros invitemos al ministro de Relaciones Exteriores, reiteremos la invitación al ministro de Relaciones Exteriores y conversemos sobre esto en las condiciones que sean. Con relación al tema de los antecedentes, yo tengo ahí una sola observación a los datos personales del chileno. Hoy día los datos personales, para serle franco, yo entiendo, ¿no es cierto?, que todo el medio mundo tiene nuestros datos personales. Yo sé que son sensibles, ¿ya? Pero voy a hacer quizás una caricatura, pero si yo voy, ¿no es cierto?, a una farmacia, en la farmacia se van a encontrar con los datos personales de cada uno de ustedes que han pasado a comprar en alguna de esas farmacias, o si meten a Google van a encontrar probablemente, ¿no es cierto?, muchos de los datos nuestros. Pero tenemos que discutir acerca de cuáles son los elementos de seguridad que tenemos en estos datos tan sensibles, lo que tiene que ver con huellas digitales, que tiene que ver con el uso con el iris, que tiene que ver con las fotografías, etcétera, etcétera. Por eso, señor presidente, reitero, yo creo que hay que pedir que el ministro de Relaciones Exteriores asista a la comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Asensio. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calixto, que está indicando ahí que quiere intervenir. Muchas gracias, presidente. Voy a apagar la cámara porque voy en ruta. Diputado Calixto, lamentablemente desde un vehículo no puede intervenir. Tiene que estar en un lugar físico. Así que cuando esté en un lugar físico, yo le doy feliz la palabra, pero no quiero pasar a llevar los reglamentos internos de la Cámara. Tiene la palabra, lo siento, diputado Calixto, tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga, después el diputado Carlos Aberjarpa. Muchas gracias, un saludo muy cordial a nuestros colegas, sobre todo los que están telemáticos, diputado Asensio y diputado Calixto, y a quienes nos acompañan en forma presencial. En primer lugar, reconocer lo fidedigno de su relato. Mi equipo y yo ayer seguimos la reunión de Economía, y aquí está todo lo que usted ha expresado, fue lo que se trató, y hay que reconocer, digamos, cuando las cosas se informan de la forma que usted las está haciendo. Dicho lo anterior, yo concuerdo en esencia con todo lo que aquí se ha dicho, con lo que dijo el diputado Vidal, con lo que dijo desde luego el diputado Asensio, con la preocupación que tiene usted como presidente, no solamente de esta comisión, sino también la de Economía. Está concentrando mucha presidencia usted, eso sí, y por mucho tiempo, pero bueno. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo aquí más bien multisistémico. O sea, a mí no me llama la atención que el ministro Alamán no quiera referirse al proceso de licitación, pues no le corresponde. No le corresponde. Es como pedirle al ministro de Salud que hable de obras públicas, no le corresponde. Y desde ese punto de vista creo que nosotros debiésemos generar una instancia de diálogo en la cual nos aboquemos a los temas de relaciones exteriores con el ministro de Relaciones Exteriores. Las implicancias, como muy bien las señalaba el diputado Asensio, en materia, por ejemplo, de la Visa Waiver, que es un tema que yo creo que nos debería preocupar a todos,
aunque en época de pandemia viajemos poco, pero finalmente, digamos, es una forma de relacionarse con un país y tendremos que evaluar las consideraciones que tiene. Quiero felicitarlo además porque haya oficiado finalmente a la única autoridad que puede oficiar, porque nosotros no tenemos ninguna atribución para fiscalizar lo que hoy día estamos conversando aquí, sino el señor Contralor. A mí me encantaría que el Ejecutivo, a través de sus ministros o de quienes ellos estimen conveniente, que son las personas que están manejando directamente esta licitación, nos informen, no solamente en ánimo de copucha, sino en ánimo efectivamente de saber qué es lo que está pasando. Yo encuentro que a nosotros, como lo dijo muy bien el diputado Vidal, no nos llama la atención cuando en él el operador, a pesar de tener plata, tener capital del Estado de Italia. De partida, yo no tengo ninguna garantía y no tengo por qué dudar que haya sido distinto a como yo presupongo que fue, que efectivamente los datos a través de la empresa Morfo, que actualmente es la que opera, digamos, están debidamente cautelados. Pero una empresa francesa a la cual yo no tengo tampoco mayores conocimientos, y allí evidentemente en un mercado global, en un mundo intercomunicado, evidentemente que cuando yo traigo un paquete a través de Federal Express, queda el trazo y nosotros tenemos un pecado de origen, que es la ausencia de una buena ley de protección de los datos personales. Y sería bueno que nosotros como Congreso, a lo mejor nosotros incluso como esta mesa, a pesar de que no nos compete la idea matriz para desarrollarlo aquí adentro, podamos abocarnos a presentar un proyecto de ley que diga relación con aquello, porque creo que es urgente y estoy de acuerdo con todo lo que aquí se ha expresado. No estoy obstruyendo, sino que estoy categorizando. O sea, primero tenemos un problema de datos personales y una ley que ampare efectivamente nuestros datos personales y los datos de todos los ciudadanos de Chile. En segundo lugar, tenemos una licitación que está a puerta, que alguien nos tendrá que informar, digamos. Yo sé que el jefe de servicio de impuestos internos, a usted ayer, del registro civil, a usted ayer le informó, digamos, como así, incluso se excusó porque él no modificó, sino que le llegaron modificadas, digamos, las bases. En apariencia, bases, digamos, que le costaría, no le habrían costado, o por lo cual habría salido el anterior jefe, en apariencia. Yo no tengo la claridad total del tema. Creo que sea urgente, ya sea en esta comisión o en las comisiones pertinentes, el que nos podamos juntar los que estemos interesados, o si es materia de esta comisión, con el ministro de Justicia o con quien él designe, para ver los temas de la licitación, para ver cómo podemos profundizar el tema del resguardo de los datos, y por otro lado ver las consecuencias políticas que esto tiene en términos internacionales con el ministro Alamán. No veo por qué el ministro Alamán vaya a tener que responderme por el cambio de la fórmula de licitación, porque no le compete. Entonces no me llama la atención que él no haya querido venir. Distinto es si lo hubiéramos citado para hablar solo de las consecuencias en materia de relaciones exteriores en relación a este tema, y no sobre el producto pasaporte como hoy día se está manejando. Hay un sistema de compra en Chile, hay ministros que son responsables de sus carteras y de sus dependencias, y nosotros tenemos que hacer una coordinación para hacer esto algo más sistémico. Y yo desde ese punto de vista me habría gustado, presidente, y se lo digo así como le reconozco, que usted fue asiente en su relato en relación a lo que hizo en Economía ayer, es que nos hubiese dado la oportunidad de participar o haber hecho una sesión conjunta en relación, porque es la forma que yo creo que nosotros podríamos tener para mirarlo desde el punto de vista más holístico, no solamente desde el punto de vista económico. Claro, va a bajar de 89.000 pesos a 30.000 pesos el producto pasaporte. Eso indudablemente es un ahorro, porque la verdad es que lo otro es un asalto a mano armada lo que se está cometiendo hoy día. O sea, nadie... Y además vale 1.000 pesos más el de 60 versus 30, o sea, es una cosa absolutamente irracional. Pero tenemos que ver, a través de la gestión que usted hizo con el Contralor, cómo se sigue hacia adelante en esto. Y si desde ahí nosotros podemos colaborar para la protección de los datos, los maneje Alemania,
los maneje Estados Unidos o los maneje Pinilla y compañía en Renca, igual hay que preocuparse, porque nosotros vivimos una entrega masiva de datos hace un tiempo atrás, cuando la Iglesia Mormona le compró todas las partidas de nacimiento a la Iglesia Católica de Chile, de Santiago, del Arzobispado de Santiago, y recibió bastantes millones de dólares por aquello. Gracias. Diputado Fuentes, posteriormente. Carlos Aberjalpa tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, después de las excelentes intervenciones que hemos tenido acá, con respecto a un tema que es sumamente, como muy lo ha señalado nuestro colega Francisco Undurraga, son muchos los factores que aquí están influyendo. Problemas económicos o problemas de seguridad, y creo que hay un tema que ya lo señaló usted, presidente, lo señaló Pablo también, que muchas veces nos vamos por la economía, y una cosa tan puntual y quizás pedestre puede ser, usted que también viaja a nuestra zona, presidente, resulta que de que el tramo Talca-Chillán lo concedió la empresa china, no bajó el peaje. Entonces, si vamos a estar privilegiando la parte económica y dejando por encima de temas tan serios, tan como aquí lo han señalado, el tema de la seguridad personal, de la seguridad interior y los factores, yo creo que aquí, y para ser lo más breve posible, porque ya mis colegas han sido bastante exhaustivos en el tema, creo que sería interesante tener esta comisión, a lo mejor en una sesión secreta, al canciller, al ministro de Justicia y al Contralor. Gracias, presidente. Solo hacer un paréntesis antes de entregarle la palabra al diputado Mirosi, y primero a Fuentes, perdón, y al diputado Mirosi después. Nosotros como Comisión de Economía, con el diputado Miguel Mellao en su entonces, tuvimos una sesión secreta con el ministro de Economía y con el ministro de Relaciones Exteriores para abordar esta situación, y el ministro de Interior. Obviamente no quiero hacer comentarios de eso, no puedo, pero sí cuando hubo una sesión abierta, porque con el diputado Miguel Mellao presentamos una reforma constitucional que cuando hubiera inversiones de estados en el Estado chileno y se tratara de sectores estratégicos de seguridad nacional, esto fue el año pasado, el gobierno quedó de enviar una propuesta, que es lo que ocurre en todos los países del mundo. Existe una agencia que se aboca a la tarea cuando son estados, no empresas privadas. Y esa agencia es la que determina si corresponde o no corresponde la participación de una empresa de un estado. Lo ha hecho la Unión Europea y lo ha hecho Estados Unidos también. Y ellos quedaron, acogiendo la propuesta que hicimos con el diputado Miguel Mellao en aquel entonces, del gobierno hacernos llegar, cosa que no ocurrió hasta la fecha, una propuesta de más que una reforma constitucional, lo que te correspondía era crear una institucionalidad que se abocara a estas materias, particularmente cuando se tiene una economía tan abierta como la nuestra. Digo ese paréntesis para que ustedes estén en conocimiento. Diputado Fuentes tiene la palabra y después el diputado Mirosevic. Presidente, bien sencillo, porque escuché a varios de mis colegas y les encuentro razón en todo lo que han señalado. Vidal, Asensio, usted, presidente, el diputado Undurraga. Una vez se extraña porque uno creería que existen instituciones que esto lo tienen previsto, que se trata de áreas de interés como de seguridad, áreas de interés estratégica, porque son datos personales. Y la verdad es que uno se entera muchas veces por la prensa. Ex ante leí hoy día, EMOL leí hoy día acusaciones del FBI respecto a la empresa china. Entonces uno se pregunta, algo normal, por ejemplo, no sé, el registro civil habrá consultado, estoy inventando, al FBI respecto a las acusaciones, en qué consisten, en qué ocurrió, en qué procedimientos están. Yo lo felicito, presidente, porque la Comisión de Economía oficia al Contralor respecto a todos los procedimientos que son respecto a la licitación. Pero obviamente nosotros también tenemos que hacernos parte, y yo lo que propongo, y ustedes creo que lo han dicho todos, es invitar al Ministro de Justicia, de quien depende el registro civil, y ver con él también el tratamiento de esta licitación con los intereses que nos involucran a nosotros en nuestras áreas de interés, como también al director quizás del registro civil,
y poder ocuparnos y resguardar ciertos temas que para nosotros son importantes y que no podemos dejarlos pasar, ni mucho menos comentarlos por licitación. Entonces yo, presidente, como he visto que están todos, el diputado Asensio, Undurraga, todos los que me han antecedido estamos de acuerdo, yo creo que podríamos elaborar algo en conjunto y despacharlo y citar nomás. Muy bien. Gracias, diputado. Diputado Miró, se vistieron la palabra. Gracias, presidente. No, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá respecto al problema de fondo. Dos cosas muy concretas. Me gustaría pedirle, presidente, que nosotros entremos al debate regulatorio, porque hay que ver la legislación comparada, cómo lo han hecho otros países. Usted recién mencionaba la Unión Europea, ellos que tienen esta preocupación hace rato. Debiésemos estudiar en profundidad cuál es el mecanismo para resolver si es que procede o no procede. ¿Me permite una interrupción? Sí. Lo que pasa es que nosotros, como Comisión de Economía, le pedimos a la biblioteca, que a lo mejor podemos hacer llegar ese mismo informe acá, Bueno. que nos hiciera un estudio de cuál era la normativa legal que existía en otros países cuando eran estados los que intervenían en la economía de un estado. Y de acuerdo al informe que nos hizo la biblioteca, dijo que en el caso de la Unión Europea y Estados Unidos tenían una agencia que era la que se abocaba a estudiar desde el punto de vista estratégico si correspondía o no correspondía que un Estado interviniera en la economía y si intervenía en qué porcentaje de adquisición de esas empresas. Un estudio que lo podemos pedir de nuevo, secretario, para que lo haga llegar a los miembros de la comisión. Perdón que le haya hecho el No, pero está muy bueno, presidente. Sirve mucho porque, claro, podríamos tener acceso al informe, pero además podríamos tener algunas presentaciones que algunos académicos, estoy seguro que hay gente dedicada a estos temas, que podrían venir a exponer en la comisión y que nos cuenten cómo lo hace el resto del mundo para resolver este problema. Si no lo resolvemos ya y ponemos reglas del juego claras que combinen los distintos intereses, porque está bien, un interés es bajar el precio del acceso a los chilenos a su pasaporte, eso está bien, pero también hay otras cuestiones que hay que resguardar. Entonces, ¿por qué no escuchamos a algún experto, presidente, o más de alguno, y alguna, ojalá paritario, que nos puedan presentar primero lo de la biblioteca? Sería interesante que alguien lo comente, lo presente aquí para hacerle preguntas, en fin, y después invitamos a algún otro u otra académica que nos pueda comentar cómo hacerlo. Y lo segundo, presidente, bueno, si quiere comente eso y después agrego algo más. Ya, lo segundo que quería comentarles es que les mandé por WhatsApp una columna que escribí sobre la India, porque cada vez que se dice que China es nuestro principal socio comercial, se da como una realidad dada el hecho de que ellos sean nuestro principal socio comercial, pero la verdad es que hay que mirar al segundo mejor alumno, que seguramente por ser segundo mejor alumno se le mira menos, pero en el caso de la India, el pronóstico de crecimiento es de 11,5% este año. O sea, la India es probable que, dada la determinación que ya han tomado de electrificación, de construcción, de urbanización que está desarrollándose en la India, un país de 1.200 millones de habitantes, es que la demanda que tengan de commodities, en este caso del cobre, pueda producir algo parecido a lo que pasó con el boom del precio del cobre respecto de China. La demanda que China, y eso nos puso a Chile en un lugar privilegiado respecto del precio y el ingreso. Por lo tanto, si es que pasa lo mismo en India, todo se pronostica que va a pasar lo mismo en India, hoy día está en lugar número 11 en la tabla de nuestra relación comercial con ellos, lo más probable es que India se pueda pegar un salto y se transforme en un actor mucho más estratégico. Estamos hablando aquí de 1.200 millones de habitantes, pero estamos hablando de una democracia, con su imperfección y todo, pero una democracia. Y entonces digo, nosotros tenemos que ponerle ojo como política exterior a India. Ahí hay una tremenda oportunidad para los mercados chilenos, de todo tipo, no solo de commodities. También hay una oportunidad para la industria tecnológica. Son un país que tiene 1 millón de programadores al año. O sea, está concentrando mucho de la industria del software en el mundo, se está instalando ya hace rato en la India. Bueno, lo digo nomás, presidente, para que le pongamos ojo. Muy interesante lo que está pasando ahí y no creamos de que China va a tener necesariamente el monopolio de nuestra principal sociedad comercial. Puede variar en la medida que seamos inteligentes y nos movamos hacia otros países también. No estoy diciendo que no lo hagamos con China, pero diversifiquemos un poco la cosa también. Gracias, diputado. Yo solamente quiero retomar lo siguiente. Yo creo que todos compartimos, o en su inmensa mayoría, que nuestra economía tenía que abrirse al mundo. Pero yo creo que no hicimos o no tomamos los resguardos
de lo que eso significaba en términos de la presencia de la inversión extranjera. Porque no hicimos una separación cuando invertían privados, o el día de mañana podría intervenir un Estado en la economía nuestra. Y yo creo que es una materia que está absolutamente pendiente todavía en Chile, que no la hemos abordado, porque entramos en el boom de las exportaciones y lo más importante era exportar, pero no pensamos que a quienes exportábamos teníamos que darles ciertas facilidades y también abrir nuestras fronteras para que ellos pudieran intervenir en nuestra economía. Pero nunca nos imaginamos que nuestra agresividad exportadora también tenían implicancia geopolítica y estratégica el día de mañana. Y por eso creo, acogiendo la inquietud de ustedes, me parece pertinente poder invitar al ministro de Justicia e Interior, ya que tienen que ver uno con normas del registro civil y de seguridad, el ministro de Interior, pero yo creo que, no sé si en la misma sesión o en otra sesión posterior, tener una conversación con el ministro de Relaciones Exteriores, porque mal que mal, o bien por bien, el día de mañana el ministro de Relaciones Exteriores el que tiene que poner la cara frente a todos estos problemas que se pueden ocasionar o originar. Entonces yo me imagino, estoy pensando en voz alta, de que el gobierno, y debieran haberlo hecho los gobiernos anteriores, que parece que no lo hicieron, debieran haber puesto este tema, en su agenda. Y no lo pusimos, o no lo pusieron en el año 90, el año 2000, como que lo importante era que se invirtiera en Chile. Daba lo mismo si eran privados o eran estados. Y yo creo que esa es una discusión que cuando usted tiene una economía abierta como la que tenemos nosotros, no la puede pasar por alto. Porque lo que nos está ocurriendo hoy en día, cómo se está invirtiendo en sectores estratégicos, no por parte de privados, y que quede claro, uno no es contrario a las inversiones, pero que cuando sean estados, eso tiene que estar de alguna manera regulado como lo hicieron la Unión Europea y Estados Unidos, particularmente cuando empezaron a ver en la década de los 20, que llega del año 2000, cuando el Estado chino comenzó una política muy agresiva de inversiones en sus propios países. Y ahí generaron, no es que lo generaron hace 10, 15 años atrás, la Unión Europea y Estados Unidos generaron esta institucionalidad para tomar resguardos para que no hubiera una apropiación de sus sectores estratégicos, cosa que nosotros lamentablemente miramos para el lado y no lo hicimos. Entonces, no sé, yo creo que lo mejor sería conversar con el ministro de Relaciones Exteriores y él dirá si quiere tener una conversación reservada o pública con nosotros, y otra distinta por las implicancias que tiene en términos de seguridad de datos con el ministro de Justicia y de Interior. Yo creo que juntar a los dos, a los tres, no son temas distintos. ¿Ah? ¿Les parece? Y ustedes me autorizan a mí con el secretario para ver cuándo hacemos, porque no se olviden ustedes que acordamos recibir a los embajadores el próximo martes. Entonces tendría que hacer para la subsiguiente. A no ser de que quieran alterar, yo creo que no, porque si va a estar un embajador... ¿Les parece el acuerdo? Sí. También depende y tiene relación del oficio que ustedes en Economía enviaron, porque probablemente de esa información vaya a resolverse algunas dudas de acá o algunas dudas van a generarse producto de esa información. Cualquier información que llegue a la Comisión de Economía, yo de hecho mañana tengo una comunicación telefónica con el Contralor para abordar este tema en particular. ¿Les parece que hagamos una sesión distinta con el Ministro de Relaciones Exteriores y otra distinta con o puede ser a lo mejor el mismo día en momentos distintos? Pero veamos con el secretario cómo lo podemos hacer. ¿Les parece, diputado? Diputado Asensio, que usted que se mantiene acordado. Muy bien, no sé si algún otro tema, diputado Undurraga. Yo encuentro bien apasionante lo que tú estás planteando, Bravo, y creo que estaba revisando, y de hecho aquí hay un acuerdo, lo de ¿Sí? India, y hay un tema aquí, hay un acuerdo comercial bastante pobre ¿Sí? Con la India, ¿Sí? pero quiero traer a la memoria conversaciones que tuvimos aquí a propósito, Con incluso la discusión del TPP-11 con Yáñez, que estaban abriendo oficinas comerciales en la India, digamos. Entonces el subsecretario de Relaciones Económicas está hace 2 años atrás, nos informó en esta misma mesa, usted era presidente, creo, de esta comisión,
nos informó que efectivamente se estaba movilizando la mirada estratégica. Ahora, esta es una discusión que no quiero minimizarme ni yo ni a ninguno de ustedes como actores, pero esta es una discusión un poquito más global, porque afortunadamente para este tema estamos en elecciones presidenciales. Y aquí no vamos a redefinir las políticas públicas de Chile, digamos, por muy voluntariosos que nosotros seamos en este tema, digamos. O sea, aquí nosotros creo que nos daríamos por pagados si efectivamente podemos empezar a echar a andar la bola de nieve para donde el país soberano decida que tiene que caminar. Y desde luego, digamos, creo que es importante que nosotros seamos insistentes con las autoridades. Y llamo a la reflexión, a lo mejor estoy absolutamente equivocado y puedo ser merecedor de una capotera, pero yo creo que también tiene que ver con visos de defensa. Y desde ese punto de vista yo creo que también sería interesante tener algún tipo de conversación con el ministro de Defensa en esta materia. Me parece muy bien. Yo iba a plantearlo, pero me costó, pero usted me leyó el pensamiento. A lo mejor puede ser en la misma que está el ministro de Relaciones Exteriores. No sé si ellos quieren mantener un diálogo en paralelo en relación al tema, no sé si vale la pena, si la conclusión la tenemos que sacar nosotros. Pero no sé si a lo mejor es la misma que va a estar el ministro de Relaciones Exteriores que está el de Defensa. O lo consultamos nosotros. Sí, diputado Carlos Albén, el micrófono. Aquí, por lo menos, mi opinión es que usted converse con los ministros y confíame en su decisión, presidente. Muy bien. Gracias por valorar mi buen criterio. Déjeme subir por el chorro, pues. No, pero fíjate, yo perdón que interrumpa un poco, pero yo creo, no, es que a nosotros, no, sí, Paula lo tiene más que yo presente en su política internacional esto. Lo que pasa es que nosotros, cuando abrimos nuestra economía, no pensamos en términos geopolíticos y de seguridad nacional. Fue una cosa así abierta, hagámoslo. Y yo creo que fue el grave error que se cometió a partir principalmente de la década de los 90, donde fue más intensivo el intercambio. Porque uno ve, y perdón que coloque un ejemplo, yo en la década de los 70 fui a estudiar a Brasil, a un curso especial de posgrado, donde Brasil estaba preparando a todos los encargados de negocio que iba a mandar a África. Porque ya Brasil estaba pensando cómo penetrar el continente. Y todos mis compañeros, después que salieron del posgrado, se fueron de encargados de negocio a los distintos países. Es decir, cómo un país piensa en términos como gigante que Brasil, cómo piensa ya en lo que viene a ocurrir en 10 años más o qué sé yo. Claro, entonces nosotros no vemos esos escenarios futuros y como trabajamos muy la cosa puntual. Sí. Disculpen, con esto concluyo y yo tampoco estoy dispuesto que esto se lea como un encono hacia una república que es socia nuestra hace más de 50 años atrás. No, esto es amplio. Porque evidentemente, porque esto no tiene que ver, digamos, con China ni con sus representaciones en Chile, aunque gatillen esta conversación. Absolutamente. Esto, bueno, de hecho lo ha planteado el diputado Pablo Vidal, que Italia está en otro sector estratégico del país, y tengo entendido que Noruega o Dinamarca están también como Estado presentes en la economía chilena. Muy bien, estimado, entonces habría ese acuerdo y coordinaremos con el secretario las reuniones pertinentes con los secretarios de Estado de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Justicia e Interior. Diputado Asensio, desde la distancia, ¿algún comentario? Nada. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.